Hola a todos, bienvenidos a esta clase de termodinámica en donde hablaremos de los procesos politrópicos y haremos un ejemplo para aplicar este concepto de manera práctica. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, de verdad espero que les sirva mucho esto que vamos a ver a continuación. En pocas palabras, un proceso politrópico es un proceso de expansión o compresión de gases en donde se cumple esta relación. La presión por el volumen del gas elevado a una constante que se suele llamar índice politrópico es igual a otra constante que aquí hemos llamado C. Es importante estudiar estos procesos porque hay varios procesos en la realidad que vemos en la ingeniería en donde se cumple esta relación. En una gráfica presión contra volumen se vería más o menos de esta manera. Algunos ejemplos, algunos casos particulares son los siguientes. Un proceso isobárico es un proceso politrópico con n igual a 0. Veamos la ecuación. Tenemos entonces que P por B a la 0 va a ser igual a P, porque cualquier número a la 0 dará 1, o sea, vamos a tener que P es igual a C, o sea, P va a ser constante, que es lo que significa un proceso isobárico, un proceso a presión constante. Un proceso isotérmico será un proceso también politrópico, pero con n igual a 1. En ese caso, vamos a ver por qué se cumple. Tenemos entonces que P por B a la 1 es igual a C. O sea que P por B igual a C, porque cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. Si es un gas ideal y además es un proceso cerrado, vamos a ver que se cumple esta otra ecuación, que es la ecuación de estado de gases ideales. Presión por volumen igual a la masa por la constante del gas por la temperatura, la vimos hace un par de clases. Y como es un sistema cerrado, tenemos una masa fija, no cambia la cantidad de masa, o sea que masa es constante, la constante del gas pues es una constante. Y si la temperatura no cambia, todo esto va a ser constante. Por eso será cierto que P por B igual a C. P por B igual a una constante. Y esto de que la temperatura sea constante es lo que significa que sea un proceso isotérmico. Entonces son dos casos particulares en donde tenemos procesos politrópicos. Podemos obtener unas ecuaciones sencillas para calcular el trabajo asociado con los procesos politrópicos. Para ello iniciemos recordando lo que es trabajo de frontera móvil. Recordemos que el trabajo de frontera móvil es el trabajo asociado con la expansión o compresión de un fluido en un dispositivo cilindro-émbolo. Cuando hablamos de trabajo hablamos de transferencia de energía debido a una fuerza que actúa en la misma dirección del desplazamiento. Si tenemos un dispositivo cilindro-émbolo, como el que vemos aquí en la diapositiva, y el émbolo se mueve, eso es a causa de la presión. Presión es fuerza sobre área, o sea, aquí tenemos una fuerza igual a presión por área, que es la que está moviendo al émbolo y que va en su misma dirección. Por eso es que aquí hablamos de trabajo. El trabajo ya sabemos que es igual a la integral de fuerza por el diferencial del desplazamiento. Como aquí fuerza es presión por área, también va a ser igual a la integral de presión por área por diferencial de desplazamiento. Y si recordamos la ecuación del volumen de un cilindro, vamos a tener que A por dl es igual a dB, porque el área por la altura es el volumen, o sea que el área por el diferencial de altura o de desplazamiento va a ser el diferencial de volumen. Este trabajo también se puede calcular como el área bajo la curva presión contra volumen, porque si tenemos la gráfica, la curva presión contra volumen, y sacamos el área bajo esta curva con los elementos diferenciales y todo eso que vimos en cálculo 2, llegamos a la conclusión de que es la misma ecuación. Así que ese es el trabajo de frontera móvil, integral de presión por diferencial de volumen. Si tenemos un proceso politrópico, en el cual se cumple esta ecuación, como ya lo mencionamos, presión por volumen a la n, una constante, igual a C, que es otra constante. Podemos decir también que presión es igual a constante por B a la menos n. 1 sobre B es B a la menos n. Si n, el índice politrópico, esta constante, es diferente a 1, resolvemos la integral de la siguiente manera, una integral sencilla. Tenemos entonces que la integral de P por dB es la integral de C por B a la n por dB. Simplemente sumamos 1 a la potencia, tendremos entonces C por B a la menos n más 1 y abajo ponemos esa potencia, ese exponente, menos n más 1. Esto entre el primero y el segundo estado, reemplazamos ahora para el segundo estado. Entonces vamos a tener B2 y le restamos lo mismo reemplazando para el primer estado. Con eso llegamos a esta ecuación.
Ya que la constante es P por B a la N, ya sea P1 y B1 o P2 y B2, multiplicamos aquí C por el primer término, por el segundo término. En el primer término reemplazamos esa C por P2 por B2 a la N y en el segundo término por P1 por B1 a la N. Simplificamos y llegamos a esta sencilla ecuación. Podemos calcular el trabajo de frontera móvil en un proceso politrópico cuando n es igual a 1, es diferente a 1, perdón, como la presión final por el volumen final menos la presión inicial por el volumen inicial sobre 1 menos n. Si además de esto estamos tratando con un gas ideal, en el cual, como vimos hace un par de clases, se cumple esta ecuación, presión por volumen igual a la masa por la constante del gas por la temperatura, llegamos a esta otra ecuación. Simplemente hemos reemplazado PV por MRT. MR son constantes porque tenemos sistema cerrado, la masa no cambia, y R es una constante, así que nos va a quedar la masa por la constante del gas por la diferencia de temperaturas sobre 1 menos n. Ese será el trabajo de frontera móvil. Ahora, en el caso en que sea igual a 1, sabemos que la integral de 1 sobre x por dx es el logaritmo natural, o sea que aquí vamos a tener una constante c por la integral de 1 sobre b por db, es decir, vamos a tener que nuestra solución es el logaritmo natural de b entre el estado inicial y el estado final, como c es igual a p por b y n es 1, o sea que es solo p por b. Llegamos a esta última ecuación. El trabajo frontera móvil en un proceso politrópico cuando n es igual a 1 será igual a la presión por el volumen por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Y bueno, eso es todo. Vamos ahora a finalizar con un ejemplo para ver cómo aplicar todo esto. Aquí está el enunciado. Tenemos un dispositivo cilindro émbolo que contiene nitrógeno a una presión de 350 kilopascales y una temperatura de 180 grados Celsius, de manera que ocupa un volumen de 0.09 metros cúbicos. Este fluido es comprimido por medio de un proceso politrópico en donde n es 1.2 hasta que llega a una temperatura de 270 grados Celsius. Vamos a calcular el trabajo hecho por el dispositivo y el calor transferido en el proceso. Entonces vamos a ver cómo hacer este ejercicio. Bien, aquí tenemos lo que nos está dando el enunciado. Sabemos que tenemos un dispositivo cilindro émbolo que contiene nitrógeno a una temperatura de 180 grados Celsius, presión 350 kilopascales y ocupa un volumen de 0.09 metros cúbicos. Sabemos que es un proceso politrópico con n igual a 1.2 y que al final la temperatura va a ser 200 grados Celsius. Entonces, debemos calcular primero que todo el trabajo de frontera móvil, es lo primero que nos pregunta. De acuerdo a lo que acabamos de ver en la parte teórica de este tema, como tenemos un proceso politrópico de gas ideal, porque el nitrógeno lo podemos considerar como gas ideal, es uno de los tantos gases que podemos considerar de este tipo, el trabajo lo podemos determinar por esta sencilla ecuación, la masa por la constante del gas por la diferencia de temperatura sobre 1 menos 0. Es la ecuación que tenemos para trabajar. De aquí conocemos todo menos la masa. Sabemos la temperatura final, la inicial, la constante del gas la podemos determinar porque es nitrógeno y n también lo conocemos. Así que para determinar la masa lo que vamos a hacer es recurrir a la ecuación de estado de gas ideal, que nos dice que PV igual a MRT. Esto lo podemos usar para cualquier estado, para el inicial o para el final. Tenemos más datos del estado inicial, así que vamos a usarlo con ese estado. O sea, será presión 1 por volumen 1 igual a la masa, que permanece constante, porque aquí no entra ni sale masa, es un sistema cerrado. Esto es una constante y la temperatura 1. De aquí determinaremos la masa, que vendría siendo presión por volumen sobre la constante del nitrógeno por la temperatura inicial. Ahora, para determinar la constante, nos vamos a las tablas al final del libro, por ejemplo, del libro de Sen, de termodinámica de Sen. Y ahí vamos a determinar que la constante para el nitrógeno es 0.9
2968 kJ, kilogramo Kelvin, porque estamos en el sistema internacional. Eso es lo que tenemos, entonces es cuestión de reemplazar. Masa será igual a la presión, 350, como aquí está en kilojoules, está bien que esté en kilopascales, por el volumen, 0.09, sobre la constante, que acabamos de determinar, 0.2968, y por la temperatura, importante, recordemos siempre la temperatura, hay que ponerla en unidades absolutas, o sea, en este caso, Kelvin. Será 180, y para pasar a Kelvin sumamos 273. Con esto obtenemos la masa que tendrá un valor de 0.2343 kilogramos. Y esto ya lo podemos reemplazar aquí para terminar el trabajo. Vamos a hacerla en este otro lado del tablero. Por lo tanto, el trabajo de frontera móvil será 0.2343 por la constante del gas, 0,2968, por la diferencia de temperaturas, 200 menos 180. Bueno, aquí podemos reemplazarlo en Kelvin o en Celsius porque las diferencias de temperatura dan iguales en Kelvin o en Celsius, como lo hemos hablado anteriormente. Y 1 menos 1,2. Haciendo esa operación, obtenemos que el trabajo va a ser igual a menos 6.9536 kilojoules. Este es el trabajo asociado con este proceso politrópico. Es negativo, lo cual tiene mucho sentido porque significa que el trabajo va entrando, es un proceso de compresión, así que así es que nos debe dar. Y con eso terminamos la parte A del ejercicio. Vamos con la parte B, en donde se nos está pidiendo el calor. Sabemos que la ecuación para relacionar energías es la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Aquí tenemos un sistema cerrado, no voy a utilizar más al sistema. Hemos elegido para analizar una cantidad de masa fija. O sea que la ecuación de la primera ley, de acuerdo a lo que vimos en clases pasadas, es Q menos W igual a delta I. El calor transferido, que es lo que queremos determinar, menos el trabajo, en este caso será solamente el trabajo de frontera móvil, no vemos nada más que esté haciendo trabajo, no vemos una resistencia eléctrica, un resorte ni nada por el estilo. Eso será igual al cambio de la energía interna. Este lo acabamos de determinar, este queremos determinarlo, y para determinar el cambio de la energía interna, ya que es un gas ideal, tenemos un proceso de un gas ideal, sabemos que el cambio de la energía interna será masa por calor específico volumen constante por el cambio de temperatura. Es decir, el calor que queremos determinar es igual a el trabajo más masa por calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. Tenemos el cambio de temperatura, la masa también, aquí está, pero nos falta el calor específico a volumen constante. Para determinarlo, vamos a las tablas al final del libro de termodinámica, por ejemplo, el libro de Cengel, y allá lo podemos determinar. Allí aparece el valor para una temperatura promedio, o para una temperatura mejor. En este caso, ¿cómo cambia la temperatura? Tomamos la promedio, o sea, el promedio entre 180 y 200, que es 190 grados Celsius, o sea, en Kelvin, para que sea acorde con las tablas que estoy utilizando, 468. Ahí vamos a ver valores para 450 y para 500, no cambian mucho, son como 0.752 y 0.759, podemos aproximar esto a 500 y tomar 0.759, no habrá mucho problema, pero si queremos ser más exactos, interpolamos y vamos a tener un calor específico a volumen constante de 0,7545 kilojoule kilogramo Kelvin. Ahora sí tenemos todo, vamos a reemplazar. Calor será menos 6,9536 más
0,2343 por 0,7545 y por la diferencia entre 200 y 180. Eso nos da finalmente un valor de menos 3,4182 kilojoules, que es un valor que nos indica, al ser negativo, que el calor va saliendo del sistema. Y con esto terminamos este ejercicio con la última de las respuestas que estábamos buscando. Y bien, esto ha sido todo por este video. Aquí están las referencias recomendadas si quieren aprender más sobre termodinámica. De verdad espero que les haya servido, que les haya gustado. Los invito a seguir viendo las otras clases del curso y otros cursos sobre ingeniería que están aquí en este canal. Les deseo un excelente día. Hasta pronto.